Había un rincón del mundo donde el tiempo parecía haberse detenido. Era un valle rodeado por montañas altas y escarpadas que lo protegían del bullicio y las prisas del mundo exterior. Aquí, los vientos suaves susurraban canciones antiguas entre los árboles, y los ríos cristalinos corrían como arterias llenas de vida. Pero bajo esa belleza serena y encantadora se escondía un silencio que a veces pesaba más que la soledad misma. Era un lugar donde la vida avanzaba lentamente, y los recuerdos parecían aferrarse al aire como si fueran parte del paisaje. En ese valle, justo al borde de un bosque espeso, vivía don Samuel, un anciano cuya vida había sido marcada por el dolor. Su pequeña cabaña de madera, construida con sus propias manos muchos años atrás, era un refugio tan humilde como resistente. Rodeada de una parcela de tierra pedregosa y apenas cultivable, aquella cabaña era el único testigo de las largas noches de silencio y los días cargados de rutina. Don Samuel había conocido la felicidad en otro tiempo. Había tenido una esposa que amaba profundamente y dos hijos que llenaban de risas la casa. Sin embargo, un trágico accidente había acabado con su familia, dejándolo atrapado en una espiral de tristeza y soledad. Desde aquel día, la vida se había convertido en una tarea ardua, un peso constante que llevaba a cuestas sin quejarse, pero que lo doblegaba poco a poco. Cada mañana, don Samuel se despertaba con el canto lejano de los pájaros y el aroma de la tierra húmeda. Se levantaba de su cama de madera crujiente, tomaba un poco de café que hervía en una vieja olla y salía a enfrentarse al día. Su vida era una rutina simple: cuidar su parcela, reparar lo que el tiempo y el clima desgastaban y mantener viva la memoria de los que había perdido. Aunque el valle le ofrecía paz, también le recordaba todo lo que había perdido, como si cada rincón del paisaje estuviera impregnado de los ecos de su pasado. El anciano tenía una mirada cansada pero firme, un reflejo de los años de trabajo y la resistencia que había desarrollado frente a las adversidades. Aunque a simple vista pareciera un hombre resignado, en el fondo de su corazón guardaba una pequeña chispa de esperanza, algo que lo mantenía en pie incluso en los días más oscuros. A menudo, mientras caminaba por su parcela o se sentaba junto al pozo, se perdía en sus pensamientos. Recordaba los momentos felices de su juventud, las risas de sus hijos, las caricias de su esposa y los sueños que alguna vez tuvo. Pero también pensaba en cómo el tiempo había pasado sin detenerse, llevándose consigo todo lo que amaba. Y, sin embargo, ahí estaba él, sobreviviendo día tras día, cargando con un peso invisible que solo él conocía. En esa vida de soledad y rutina, don Samuel tenía un único compañero, Evaristo, un burro de avanzada edad que había estado con él durante más de 2 décadas. Evaristo no era un burro especial a los ojos del mundo. Su pelaje grisáceo estaba deslucido por los años, y sus patas temblaban ligeramente al caminar, como si el tiempo también hubiera dejado su huella en él. Pero había algo en sus ojos grandes y oscuros que transmitía una calma y una sabiduría silenciosa, como si entendiera más de lo que cualquiera podría imaginar. Don Samuel había encontrado a Evaristo cuando el burro era apenas un potrillo. Lo había comprado de un comerciante ambulante que pasó por el valle, buscando un animal que lo ayudara con las tareas del campo. Desde el primer día, Evaristo demostró ser un compañero fiel y trabajador. Juntos, habían cultivado la tierra, transportado leña y superado las dificultades que la vida les había impuesto. Con el tiempo, su relación había evolucionado más allá de la de un hombre y su animal de trabajo. Evaristo se había convertido en el confidente silencioso de don Samuel. Durante las largas horas en el campo, el anciano solía hablar con él, compartiendo sus pensamientos, recuerdos y dolores. Aunque Evaristo nunca respondía, su presencia bastaba para aliviar la carga que don Samuel llevaba en su corazón. Había algo reconfortante en saber que no estaba completamente solo, que al menos alguien compartía su espacio y su vida, aunque fuera en silencio. A pesar de su edad avanzada, Evaristo seguía siendo un animal fuerte y dispuesto.
Cada mañana, cuando don Samuel abría la puerta del establo, el burro lo saludaba con un leve rebuzno, como si estuviera listo para enfrentar juntos un nuevo día. Había una especie de entendimiento mutuo entre ellos, una conexión que no necesitaba palabras para existir. Ambos sabían que se necesitaban el uno al otro, que en un mundo donde la soledad podía ser abrumadora, su compañía era una razón para seguir adelante. Evaristo también tenía sus propios rituales. Le gustaba caminar lentamente por la parcela, deteniéndose de vez en cuando para mordisquear el pasto o simplemente para disfrutar del aire fresco. A menudo, cuando don Samuel se sentaba a descansar, el burro se acercaba y se quedaba a su lado, como si entendiera que incluso el silencio compartido podía ser una forma de consuelo. El burro también había sido testigo de los momentos más difíciles de la vida de don Samuel. Había estado allí cuando el anciano enterró a su familia, cuando las tormentas destruyeron su cosecha y cuando la salud empezó a deteriorarse con la edad. En cada uno de esos momentos, Evaristo había permanecido a su lado, inmóvil y silencioso, como si supiera que su sola presencia era suficiente para ofrecer consuelo. Con el paso de los años, don Samuel había llegado a ver a Evaristo no solo como un animal, sino como un amigo y un igual. Sabía que el burro también cargaba con un peso invisible, el cansancio de los años, las cicatrices del trabajo duro y la inevitabilidad del tiempo que pasaba. Y, sin embargo, Evaristo seguía adelante, día tras día, con una fuerza y una determinación que inspiraban al anciano. En ese rincón olvidado del mundo, donde la soledad parecía ser la única constante, don Samuel y Evaristo habían encontrado en su relación un motivo para resistir. Aunque el peso de sus vidas era grande, sabían que compartirlo lo hacía más llevadero. Y así, entre los susurros del viento y el murmullo de los ríos, un hombre y su burro seguían adelante, recordando que incluso en medio de la adversidad, el verdadero valor de la vida residía en las conexiones que creaban con quienes los rodeaban, por más simples o silenciosas que fueran. La rutina de don Samuel y Evaristo no solo se limitaba a trabajar la parcela y recorrer los alrededores del valle, una de las tareas más importantes en su día era ir al pozo. El pozo, ubicado a varios kilómetros de la cabaña, era la única fuente de agua potable en la zona. Aunque el camino hasta allí era largo y empinado, don Samuel consideraba ese trayecto como un ritual que, a pesar de ser agotador, le daba un sentido de propósito. Cada mañana, don Samuel preparaba los barriles vacíos y los aseguraba con cuidado sobre el lomo de Evaristo. El burro, fiel y paciente, esperaba sin protestar, como si entendiera la importancia de la tarea. Una vez listos, ambos emprendían el viaje. La senda hacia el pozo era estrecha y serpenteante, rodeada de árboles cuyos troncos viejos parecían contar historias de generaciones pasadas. A medida que avanzaban, el ruido del viento entre las hojas era el único sonido que acompañaba sus pasos. Durante esas caminatas, don Samuel solía hablar en voz alta, compartiendo con Evaristo sus pensamientos y recuerdos. ¿Sabes, viejo amigo? Este pozo me recuerda los tiempos en que mi familia aún estaba aquí. Mis hijos corrían por este sendero, jugando y riendo, mientras yo cargaba los barriles. Parecía que el camino no era tan largo entonces, decía, mientras una melancólica sonrisa asomaba en su rostro. Aunque Evaristo no respondía, sus orejas se movían ligeramente, como si estuviera escuchando con atención. El camino al pozo también era una prueba de resistencia, tanto para el hombre como para el burro. Las pendientes empinadas y las piedras sueltas dificultaban el avance, pero nunca se detenían. Don Samuel, apoyándose en su bastón, avanzaba con determinación, y Evaristo, con su andar firme, seguía cada paso. Había una especie de entendimiento cómplice entre ellos, sabían que, aunque la tarea era difícil, era necesaria para sobrevivir. Cuando finalmente llegaban al pozo, el sonido del agua que brotaba del fondo era como música para sus oídos.
Don Samuel llenaba cuidadosamente los barriles mientras Evaristo descansaba a la sombra de un árbol cercano. Durante esos momentos de pausa, el anciano solía sentarse sobre una roca y mirar al horizonte. Evaristo, a veces me pregunto si este valle siempre ha sido tan silencioso, ¿o será que el silencio creció cuando todo lo demás desapareció? Reflexionaba en voz alta, mientras acariciaba suavemente el lomo de su fiel compañero. El regreso a la cabaña era igual de desafiante, pero cargado de un renovado sentido de logro. Cada gota de agua que transportaban era vital, no solo para ellos, sino también para la parcela que don Samuel cultivaba con esfuerzo. Sin embargo, en el fondo, el camino al pozo también simbolizaba algo más, era un recordatorio de la resiliencia y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando la carga parecía demasiado pesada. Fue en uno de esos viajes al pozo cuando la rutina de don Samuel cambió para siempre. Mientras llenaba los barriles, escuchó un suave crujido entre los arbustos cercanos. Giró la cabeza con cautela, pensando que podría tratarse de un animal salvaje. «¿Quién anda ahí?», llamó con voz firme, aunque un tanto quebrada por la edad. Se acercó con cautela, y lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, acurrucada entre las piedras y con los ojos llenos de lágrimas, estaba una niña pequeña. Su ropa estaba rota, y sus pies descalzos estaban cubiertos de arañazos. Los grandes ojos oscuros de la niña miraron a don Samuel con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué haces aquí, pequeña?», preguntó él, arrodillándose con dificultad para ponerse a su altura. La niña no respondió de inmediato, solo escondió el rostro entre sus manos. Don Samuel esperó pacientemente, sin acercarse demasiado para no asustarla más. Finalmente, con un hilo de voz, la niña dijo: «Me llamo Ana. Me escapé». «¿Te escapaste de dónde?», insistió don Samuel, tratando de suavizar su tono. Poco a poco, Ana comenzó a relatar su historia. Había estado viviendo en un orfanato donde el trato era cruel e inhumano. Decidió huir en busca de un lugar mejor, pero pronto se perdió en el bosque, sin comida ni abrigo. El corazón de don Samuel se encogió al escuchar sus palabras. Recordó el dolor de perder a su propia familia y no pudo evitar sentir una conexión inmediata con la pequeña. Sin decir nada más, la levantó con cuidado y la colocó sobre el lomo de Evaristo. El burro, como si entendiera la importancia de su nueva carga, se quedó completamente quieto. Durante el camino de regreso, Ana se quedó dormida sobre Evaristo, agotada por el hambre y el miedo. Don Samuel caminó en silencio, su mente llena de pensamientos. Sabía que cuidar de una niña sería un desafío, pero también sintió que el destino le había dado una nueva razón para seguir adelante. Cuando llegaron a la cabaña, don Samuel preparó una cama improvisada para Ana y calentó un poco de sopa para ella. La niña apenas pudo contener las lágrimas al probar la comida caliente, un lujo que no había conocido en mucho tiempo. Esa noche, don Samuel se sentó junto al fuego, observando a Ana dormir plácidamente. Por primera vez en muchos años, sintió una chispa de esperanza en su corazón. Los días siguientes trajeron un cambio radical a la vida de don Samuel y Evaristo. La presencia de Ana llenó la cabaña de una energía que había estado ausente durante demasiado tiempo. La pequeña, a pesar de su trágico pasado, tenía un espíritu alegre y curioso. Se levantaba temprano para ayudar a don Samuel con las tareas diarias y pasaba las tardes explorando los alrededores con Evaristo. El anciano comenzó a notar cómo su hogar, que antes había sido un lugar sombrío y silencioso, se transformaba en un espacio lleno de risas y actividad. Ana descubrió un gusto especial por el huerto de don Samuel. Aunque pequeño, el huerto proporcionaba alimentos frescos y ella se deleitaba ayudando a plantar semillas y recoger los frutos maduros. «Esto es como magia», decía Ana, mientras sostenía un tomate rojo y brillante entre sus pequeñas manos. Evaristo también parecía rejuvenecido.
Aunque su cuerpo estaba envejecido, su espíritu reflejaba la alegría de tener una nueva amiga. Ana solía cantar canciones mientras caminaban juntos, y el burro movía sus orejas al ritmo de su voz infantil. Sin embargo, la felicidad no estaba exenta de desafíos. Don Samuel tenía recursos limitados, y alimentar a 3 bocas era un esfuerzo considerable. A pesar de ello, nunca se quejó. Por el contrario, encontró renovada energía en su trabajo, decidido a brindar lo mejor para Ana y Evaristo. Una noche, mientras los 3 compartían una cena sencilla de pan y sopa, Ana miró a don Samuel y dijo: «Gracias por encontrarme. Pensé que nadie me quería, pero ustedes me hicieron sentir que tengo un hogar». Las palabras de la niña conmovieron profundamente al anciano, quien sintió que su soledad había sido reemplazada por un nuevo propósito: cuidar y proteger a esta pequeña familia que había encontrado. A medida que los días se convertían en semanas, la cabaña de don Samuel se convirtió en un verdadero refugio de amor y esperanza. Aunque seguían enfrentando las dificultades de una vida humilde, la presencia de Ana había transformado sus vidas, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la luz. El invierno llegó con toda su fuerza al valle, cubriendo el paisaje con una capa blanca de nieve y hielo. La cabaña de don Samuel, que había sido un refugio cálido durante los meses más templados, ahora enfrentaba el desafío de mantener el calor y proteger a sus habitantes del frío implacable. El anciano, Evaristo y la pequeña Ana unieron fuerzas para prepararse lo mejor posible, acumulando leña, reforzando las paredes de la cabaña y almacenando alimentos. A pesar de sus esfuerzos, los días eran difíciles. El viento soplaba con ferocidad, filtrándose a través de las grietas de la cabaña. Don Samuel se esforzó por mantener el fuego encendido, consciente de que era su única defensa contra el frío mortal. Evaristo, a pesar de su avanzada edad, mostraba una fortaleza que inspiraba a sus compañeros. Se quedaba cerca de la puerta, como si quisiera proteger la cabaña de cualquier amenaza externa. Ana, a pesar de su corta edad, demostró una valentía admirable. Ayudaba a don Samuel a cargar leña y cuidaba de Evaristo, cubriéndolo con mantas viejas para mantenerlo cálido. Pero el invierno no solo afectaba su entorno físico, también desafiaba sus ánimos. Las noches parecían interminables, y el hambre se convertía en un compañero constante cuando las provisiones comenzaban a escasear. Una noche particularmente fría, Ana se acurrucó junto al fuego y miró a don Samuel con ojos preocupados. «¿Evaristo estará bien?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. Don Samuel colocó una mano sobre su hombro y respondió con firmeza: «Evaristo es fuerte, Ana. Ha pasado muchos inviernos y sabe cómo resistir. Pero necesitamos cuidarnos unos a otros». A medida que los días avanzaban, don Samuel notó que Evaristo comenzaba a mostrar signos de cansancio. El burro, que había sido un símbolo de resistencia durante tantos años, ahora caminaba más lento y pasaba más tiempo descansando. Aunque su corazón se llenaba de preocupación, don Samuel trató de mantener una actitud positiva para Ana. Sabía que la niña dependía de él para mantener la esperanza viva. Una mañana, mientras Ana jugaba con la nieve cerca de la cabaña, don Samuel se acercó a Evaristo y se sentó junto a él. «Has sido mi compañero más fiel, viejo amigo», dijo, acariciando suavemente su cuello. Evaristo movió sus orejas y emitió un leve sonido, como si entendiera las palabras del anciano. En ese momento, don Samuel supo que el invierno sería un reto que pondría a prueba no solo su fortaleza física, sino también su capacidad de enfrentar la pérdida. Los días de invierno se alargaron, y con ellos también se intensificó el desgaste de Evaristo. El burro, que había sido un pilar de fortaleza durante tanto tiempo, ahora mostraba claros signos de debilidad. Don Samuel y Ana hicieron todo lo posible para cuidarlo, proporcionándole los mejores alimentos y asegurándose de que estuviera cómodo. Sin embargo, el tiempo no perdona,
y el anciano sabía que su amigo estaba llegando al final de su camino. Una tarde, don Samuel decidió llevar a Evaristo en un último paseo por el valle. Ató suavemente una carga ligera de leña en su lomo, como había hecho cientos de veces antes, y caminó junto a él. Ana insistió en acompañarlos, llevando consigo una manta para proteger a Evaristo del frío. El recorrido fue lento, pero lleno de momentos significativos. Don Samuel habló en voz baja, compartiendo recuerdos y agradecimientos con su fiel compañero. Ana, por su parte, caminaba en silencio, absorbiendo la profundidad del momento. Aunque no entendía completamente la gravedad de la situación, sentía el peso emocional que envolvía a su pequeña familia. Cuando llegaron a un claro rodeado de viejos robles, don Samuel se detuvo. Colocó la carga de leña en el suelo y ayudó a Evaristo a descansar. «Este es un buen lugar», dijo con voz suave, acariciando la frente del burro. Ana se acercó y envolvió a Evaristo con la manta que había traído. Luego, se sentó junto a él y comenzó a cantarle una suave melodía que había aprendido de don Samuel. Evaristo cerró los ojos, su cuerpo relajado por primera vez en días. Don Samuel sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que este era el momento de despedirse, pero también entendía que Evaristo había cumplido su misión con honor y amor. La despedida de Evaristo fue un momento que marcó profundamente a don Samuel y Ana. Bajo el viejo roble, el burro que había sido su compañero más leal finalmente encontró descanso. Don Samuel, conmovido hasta las lágrimas, cavó una tumba junto al árbol, un lugar que consideraba digno para su fiel amigo. Ana, a pesar de su corta edad, ayudó en lo que pudo, colocando flores secas alrededor del sitio. Cuando terminaron, don Samuel se arrodilló junto a la tumba y pronunció unas palabras de despedida. «Evaristo, fuiste más que un burro para mí. Fuiste mi familia, mi apoyo y mi esperanza en los días más oscuros. Gracias por todo lo que me diste». Ana, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó y colocó una pequeña piedra sobre la tumba como símbolo de respeto. El camino de regreso a la cabaña fue silencioso. La ausencia de Evaristo se sintió como un vacío que nada podía llenar. Sin embargo, tanto don Samuel como Ana sabían que su sacrificio había dejado una marca indeleble en sus vidas. En los días siguientes, don Samuel contó historias sobre Evaristo, recordando los momentos de alegría y los desafíos que habían superado juntos. Estas historias no solo mantuvieron viva la memoria de Evaristo, sino que también enseñaron a Ana el valor de la gratitud y el amor. Con el tiempo, el viejo roble se convirtió en un lugar especial para ellos. Ana solía visitarlo para dejar flores frescas, y don Samuel encontraba consuelo en sentarse bajo sus ramas, reflexionando sobre las lecciones que había aprendido junto a su fiel compañero. Aunque la pérdida de Evaristo dejó un hueco en sus corazones, también les recordó que el amor y la compasión tienen el poder de transformar incluso los momentos más difíciles en recuerdos llenos de significado. Con la llegada de la primavera, el valle floreció en colores y vida, transformando el paisaje helado en un lienzo de esperanza. Los cerezos que rodeaban la cabaña de don Samuel extendieron sus ramas llenas de flores blancas, como si el invierno nunca hubiera existido. Ana, con energía renovada, recogía flores silvestres para decorar la tumba de Evaristo. Cada día colocaba un ramo diferente, asegurándose de que su memoria estuviera rodeada de belleza. Don Samuel también encontraba consuelo en este acto. Bajo el viejo roble, donde Evaristo descansaba, creció un arbusto de flores moradas que nadie había plantado. «Son las flores del recuerdo», decía don Samuel a Ana, a quien quería como a su propia hija, convencido de que eran un regalo de la naturaleza para honrar al fiel burro. Las flores se convirtieron en un símbolo de la vida y del legado que Evaristo había dejado. Don Samuel a menudo compartía historias sobre él con Ana, recordando cómo había sido un pilar de fortaleza en los momentos más oscuros.
Estas historias llenaban a Ana de inspiración, enseñándole el valor de la dedicación y el amor incondicional. Una tarde, mientras Ana recogía flores, encontró una piedra con forma de corazón. La llevó al roble y la colocó junto a la tumba de Evaristo. «Es para que sepa que siempre lo queremos», dijo con una sonrisa. Don Samuel sintió una punzada de emoción en el pecho. A través de gestos simples, la pequeña demostraba que el amor no termina con la partida de alguien, sino que florece de nuevas maneras. Con el tiempo, el claro bajo el viejo roble se convirtió en un lugar de reunión para ellos, un espacio donde reflexionaban sobre la vida, las pérdidas y las lecciones que cada etapa traía. Evaristo ya no estaba físicamente, pero su presencia seguía viva en sus corazones, como las flores que adornaban su tumba. La historia de Don Samuel, la pequeña Ana y Evaristo nos enseña que cada ser que pasa por nuestras vidas deja un legado. Evaristo, con su fortaleza y dedicación, nos muestra que el amor y el sacrificio son pilares que sostienen nuestras relaciones más profundas. En la vida, todos cargamos con pesos invisibles, responsabilidades, emociones y recuerdos. Pero estos pesos también nos moldean, dándonos la oportunidad de crecer y aprender. El sacrificio no siempre es fácil, pero, como Evaristo demostró, puede ser una expresión poderosa de amor y esperanza. Esta historia también refleja la importancia del autoconocimiento. Don Samuel encontró consuelo en comprender el significado de las experiencias vividas junto a Evaristo, y Ana aprendió a valorar los pequeños gestos que forman los lazos familiares. Del mismo modo, debemos reflexionar sobre nuestras propias cargas y buscar las enseñanzas que cada una trae consigo. Al final, la lección más grande que nos deja esta historia es que el amor nunca desaparece, se transforma y encuentra nuevas maneras de expresarse. Las flores que crecieron bajo el roble son un recordatorio de que incluso en la pérdida, hay belleza y esperanza por descubrir. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Espero que las palabras de Don Samuel y Ana, y el legado de Evaristo, hayan tocado tu corazón tanto como a mí al escribir esta historia. Si disfrutaste esta reflexión, te invito a regalar un like y compartir el video con ese familiar o amigo que pueda necesitar escucharla. Juntos podemos compartir más historias que nos inspiren a ser mejores cada día. Saludos y bendiciones. Nos vemos en la próxima historia.